Bienvenidos a Una semana en el mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos las noticias que han marcado la actualidad de la semana. En el programa de hoy vamos a abordar las disputadísimas elecciones generales de este domingo en España, en que concurren dos modelos de sociedad. También hablaremos de la guerra en Ucrania, porque Rusia se retiró del acuerdo de granos y también porque la invasión rusa del territorio ucraniano fue central en la primera cumbre de alto nivel entre la Unión Europea y la CELAC, que se celebró en 8 años. Finalmente hablaremos del inicio de la Copa del Mundo femenina de fútbol en Australia y Nueva Zelanda. Un mundial cargado de expectativas y también de reivindicaciones. Y ahora sí, damos paso a nuestras invitadas de hoy. Empezamos por Lima, Perú, desde donde nos acompaña Ginebra Bafigo. Ella es analista internacional de América Televisión y Canal N Perú. Ginebra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Una semana en el mundo de France 24. Le pregunto muy brevemente con qué tema acaba la semana, en qué ha tenido puesta la mirada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Lo que hemos tratado con más atención en estos últimos días es claramente lo que está ocurriendo no solo en Ucrania con el acuerdo del grano, sino también hemos visto una importante confrontación, una crisis diplomática entre Suecia e Irak, en particular con el ataque a la sede diplomática sueca en la zona verde de la capital iraquí, pero también el caso del soldado estadounidense que cruzó la frontera con Corea del Norte y que claramente está tensando ulteriormente las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Entonces, estamos atentos a estos casos principalmente. Pues Ginebra, abordaremos estos temas en otra ocasión, la cuestión de los granos, así que tendremos tiempo de comentarla en este mismo programa. No sé si contamos ya con nuestra invitada desde Santiago de Chile, Andrea Aguilar. Si no, vamos a empezar con usted, Ginebra, con el primer tema que teníamos previsto para esta edición de Una semana en el mundo. Y hablamos de la previa a las elecciones españolas que se celebrarán este domingo. Como decíamos, unos comicios que fueron anticipados y que, recordemos, se van a celebrar en un ambiente de alta polarización. Quizás van a ser las elecciones más disputadas de la historia reciente de España. Y los últimos sondeos apuntaban a que el bloque opositor formado por el partido de derecha, el Partido Popular, sumado al partido de extrema derecha Vox, este bloque rozaría la mayoría absoluta. Y es que recordemos que España tiene un sistema político parlamentario, por lo que para investir al presidente del Gobierno es necesaria una mayoría en una votación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ninguna encuesta descarta completamente la posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y la coalición de izquierdas Sumar logren reeditar su acuerdo en el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. En todo caso, este escenario requeriría de muchos apoyos externos, entre otros de los independentistas catalanes y también de los vascos. En todo caso, una campaña marcada por guerras culturales que, como decíamos, enfrentan dos modelos de sociedad y también de país. Ginebra, le pido cómo ve desde Perú estas elecciones que están en juego. Bueno, ante todo lo que veo es que va a ser muy difícil para los españoles este domingo ir a las urnas con una ola de calor y en pleno verano. Muchos de ellos, de hecho, han tenido que incluso cancelar sus vacaciones para acudir a esta cita. Pero sí es cierto que también hay un deseo de marcar un cambio en el país. Eso era en parte la propuesta del Partido Popular, a la que se suma, como bien decías, también algunas de los puntos del programa del partido de extrema derecha Vox, que están buscando no solo que acudan a las urnas, sino que manifiesten en las mismas un voto de castigo al gobierno del PSOE, al gobierno de Pedro Sánchez, quien no la ha tenido muy fácil en estos años porque arrancó prácticamente con la crisis sanitaria, con la pandemia Exacto. de COVID-19 para seguir con una guerra en Ucrania y las consecuencias que se han dado también en España, en particular en los parámetros económicos, un eco directo en la población y en particular bueno,
la percepción de los españoles de cómo va el país. Sí. Sabemos que si bien España cuenta con unos buenos valores macroeconómicos en este momento, sí siente que se ha encarecido muchísimo la canasta básica y que por ende sí podría darse un voto de castigo este domingo y que penalice la coalición, la eventual coalición entre los dos partidos de izquierda que estamos viendo, no solo el PSOE, sino también Sumar. Exactamente, ahora vamos a entrar en este voto de castigo a Pedro Sánchez que usted mencionaba. Primero vamos a saludar a nuestra otra invitada en el programa de hoy. Hablamos de Andrea Aguilar, quien es editora internacional de la Televisión Nacional de Chile y nos acompaña desde la capital chilena, desde Santiago. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le empiezo planteando la cuestión con la que abrimos este programa y es cómo ve usted estas elecciones del domingo en España. ¿Qué está en juego? ¿Cómo están? Bueno, también un placer estar con ustedes a esta hora. Creo que lo principal está en juego es el legado o quizás la figura de Pedro Sánchez, porque recordemos además que él es el que termina convocando esas elecciones anticipadas por esta derrota que tienen las municipales. Creo que es la capacidad también que ha tenido el mismo Partido Popular de capitalizar todas digamos, las derrotas que ha tenido de cierta forma en distintas, algunos estamentos, también el PSOE, y creo que tiene que ver con poder capitalizar un poco eso. Y también con el hecho de que Pedro Sánchez no ha tenido un buen desempeño en los debates, al menos en los que vimos. En el primero y el único cara a cara que tuvo con Feijóo, se vio a Feijóo mucho más superior a nivel argumentativo y creo que eso también le tuvo que jugar en contra. Otra de las cosas que yo diría que es fundamental es analizar si realmente el Partido Popular va a tener o no la capacidad de gobernar en solitario, que era lo que había planteado Feijóo, y una de las principales expectativas que tiene también, o si efectivamente va a tener que a incluir a Vox, que es un partido que de cierta forma sale del PP hace ya casi una década, y se enfrenta en muchos escenarios y si van a tener que meter a la ultraderecha, como ha pasado en Finlandia, como ha pasado en Italia, y que Exacto. finalmente tendrían que gobernar con ellos. Creo que esos serían como los principales, digamos, cosas que estarían en juego en este momento para España. Exacto, Andrea. Y ya que mencionaba esta cuestión de Vox, hagamos una pequeña aclaración para nuestra audiencia porque el sistema en España es muy distinto al de América Latina para elegir el poder ejecutivo. Recordemos que, como decíamos, para elegir al presidente del Gobierno es necesaria una mayoría en el Congreso de los Diputados. Y cuando los partidos por sí solos no pueden lograr esta mayoría, hacen alianzas. Y a veces esta formación de alianzas implica a que en el Gobierno también están aliados. Por lo tanto, se reparten ministerios. Esta es un poco la duda que pesa sobre estas elecciones de España y es si el Partido Popular, al que las encuestas apuntan como el más votado, tendrá que aliarse con la extrema derecha para ser elegido como su líder, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Gobierno, y por lo tanto tendrá que dar ministerios también a la extrema derecha. Aclarada esta cuestión, escuchemos precisamente, Andrea, parte de ese momento al que usted hacía referencia, el debate, el único cara a cara que ha habido entre Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, el líder del Partido Popular. Veamos primero algunas palabras de Pedro Sánchez. El 23 de julio no nos estamos jugando la alternancia, como ha ocurrido en otras elecciones. Nos estamos jugando por primera vez si España continúa avanzando como ha hecho durante estos últimos 40 años o nos mete el señor Abascal y el señor Feijóo en un túnel del tiempo tenebroso donde vaya usted a saber dónde terminamos. Por eso le pido que vote con confianza. Le pido que vote con esperanza y que vote al Partido Socialista. Mi mensaje es muy sencillo. Quiero ser presidente del Gobierno de España, pero no quiero serlo de cualquier forma. La mejor forma, en mi opinión, es que ustedes voten masivamente el próximo 23 de julio. Que voten directamente para acabar con los bloqueos y los bloques que en este momento están atenazando a la política española. Una mayoría fuerte, sin necesidad de contar con los extremos, es fundamental para avanzar. Los extremos saben bloquear, pero no saben gobernar, ni saben gestionar. Ginebra, voy con usted. Veíamos, Pedro Sánchez repite este discurso de no es cuestión de alternancia, es cuestión de democracia en estas elecciones. Mientras Feijóo pide un voto masivo para el Partido Popular para no tener que gobernar con extremos, en este caso con la extrema derecha, como ya gobierna el Partido Popular en varias regiones. ¿Considera que esta estrategia de alentar el miedo a la extrema derecha le puede funcionar a Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo, la verdad, que los dos partidos están haciendo el típico llamado en este caso, bueno, el último debate televisado, el último cara a cara entre los dos, o el único en realidad que se ha celebrado antes del último. El último debate fue solo con tres de los representantes, es decir, estaba Pedro Sánchez, estaba también Vox con Santiago Abascal y el Sumar, que es también la otra coalición en este momento que se está buscando o está en los primeros lugares de las encuestas. Pero lo que están tratando de hacer tanto el PP, el Partido Popular, como el PSOE, es fundamentalmente llamar al voto útil, en particular el Partido Popular. Lo que está tratando de hacer Pedro Sánchez, no sé si efectivamente podrá tener el efecto deseado en las urnas, en la medida en que justamente lo hemos visto en las últimas elecciones. Vox se está confirmando como tercera fuerza política en el país. Entonces, no creo que sea una estrategia o la mejor estrategia, especialmente por el mal desempeño que ha tenido en la confrontación directa que tuvo en el último debate con Santiago Abascal, en el que hemos visto como Sumar y también el PSOE atacaban directamente a Vox y indirectamente al PP, que no participó de ese último debate. Traslado esta misma cuestión a Andrea. No sé si tenemos buena conexión en estos momentos con Ginebra, parece que se ha interrumpido. Andrea, mientras tanto, voy con usted. Quería mencionarle un artículo que se publicó esta semana en el New York Times, un ensayo de opinión de Omar G. Encarnación, en el que dice: España va a estar bien tras las elecciones generales. Y hace referencia a la extrema derecha española. Dice: animada por el auge de los partidos populistas de derechas en todo el mundo, la extrema derecha española ha decidido que puede salir tranquilamente de su escondite, pero siempre estuvo ahí. Sin embargo, dice, la democracia española es lo bastante fuerte para soportar la participación de un partido de extrema derecha en un gobierno conservador. Le pregunto cuál es su opinión a esta postura, porque ya hemos visto que el Partido Popular no ha tenido problemas en gobernar con Vox en algunas regiones, por lo tanto es un escenario que hay que contemplar que lo haga en el gobierno español. Claro, y finalmente es entender hasta qué punto ellos se van a meter en los temas más sensibles, porque lo que hemos visto en esta campaña, al menos como se percibe, es que ha cambiado un poco de escenarios. No son las campañas de redes sociales lo que hemos visto, al menos en la última campaña para estas elecciones generales, sino el hecho de la descalificación, el hecho de la violencia a través de estos pancartas grandísimas que hay en los edificios, de estas lonas que se han instalado también, en donde se le pregunta a la gente por los temas más polémicos. Se habla de los derechos LGBT, se habla del tema del aborto, se habla del tema de las distintas comunidades, de las disidencias sexuales, y creo que esos son temas que tal vez el grueso de los españoles no los percibe como tan importantes como es en esos momentos la agenda de género para algunos partidos, como es el caso de Sumar, esta coalición de partidos de extrema izquierda, si se quiere decir de alguna forma. Entonces yo creo que sí se podría gobernar, sobre todo en temas de economía, porque recordemos, Ginebra decía algo bien importante, es que también ellos han estado en algunos otros momentos, sobre todo en temas de la economía española, se percibe que hay buenos datos macroeconómicos. Ahora, eso no es lo que percibe el español de a pie, y eso es lo que se le cobra también al gobierno de Pedro Sánchez. Pese a que ha habido un repunte de la economía española, a que ha habido también un descenso de la inflación, eso la gente no lo percibe. La gente solo percibe que la vida está cada vez más cara y que eso es responsabilidad del gobierno de turno, como pasa en cualquier país. Entonces yo creo que podría haber sí una convivencia, y sobre todo que en este punto, según la necesidad, tendría que haber una convivencia entre el Partido Popular y Vox, algo que Feijóo no ha querido exteriorizar mucho, porque cada vez que se le pregunta, él trata como de llevar el tema hacia otro lado, de decir que él está confiado en que va a llegar a lograr las mayorías. Él no es un conservador de la talla de la gente de Vox, no tiene esa ultraderecha pues en su discurso, pero sí es una persona que representa los intereses de la derecha española, y creo que
que también hay otro punto importante en digamos, debate, y es entender cómo España vuelve al bipartidismo que se había ido diluyendo en los últimos años, y vemos otra vez un enfrentamiento de los de antaño, ¿no? PSOE, PP, y cada uno tratando de seducir a las izquierdas y a las derechas para que puedan conformar gobierno, pero al mismo tiempo viendo los riesgos que hay de gobernar. En el caso del PP con Vox, que ha tenido digamos, tantas polémicas en temas de migración, en temas de derechos de la comunidad LGBT, y el tratar de que ellos siempre tratan de llevar hacia allá su discurso y no de hablar de los temas que realmente le importa a la gente, que es pues la economía, la seguridad, sino todo centrarlo en una agenda de género, en una agenda de migración. Quizás, Andrea, lo más, digamos, diferenciable respecto a esa época del bipartidismo es que ya no se contempla en ninguno de los escenarios que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista puedan gobernar en solitario con mayoría absoluta. Y, Ginebra, terminó con usted este bloque. Usted nos hablaba de este voto de castigo. ¿Usted está de acuerdo que por lo tanto, usted considera que estas elecciones se votan en clave de un castigo a Pedro Sánchez más que en un marco de guerras culturales? Bueno, son ambas cosas en realidad. Por un lado sí hay, y yo creo que se va a concretar un voto de castigo que a pesar de las dificultades a las que se ha enfrentado Pedro Sánchez en este mandato, porque como decía, finalmente la pandemia, la guerra en Ucrania y las consecuencias que se están viviendo hoy en día en el país, entre otras, el hecho de que la canasta básica se percibe como mucho más cara a pesar de los datos positivos a nivel macroeconómico. Sin embargo, por el otro lado, también hay una confrontación que se va a dar en las urnas entre dos modelos de España. Por un lado, vemos el que están pidiendo, están tratando de usar como también una estrategia electoral, por ejemplo, el partido de extrema derecha Vox, que está pidiendo también una voz más fuerte en Europa, una Europa unida, como dicen ellos, pero finalmente con reclamos nacionales. Y en particular eso va acerca de la migración. Y estamos viendo que hay una nueva ola de estos fenómenos, como estaba diciendo al principio del programa, por ejemplo, en un país como Suecia, donde hay también un fermento antimigratorio. Entonces, por un lado existe eso y por el otro todo lo contrario, es decir, la propuesta del PSOE, la propuesta de Sumar, que se concentran además, por ejemplo, en seguir con la lucha y la integración en la sociedad de todas las minorías. Entonces, sí, yo creo que son ambas cosas las que se van a medir este domingo. Pues estaremos este domingo muy pendientes de estos resultados. Lo que parece que no va a cambiar, gane quien gane, porque todos lo tienen en su programa, es el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Y ahora es el tema que vamos a abordar a continuación, y es que este conflicto esta semana ha estado marcado sobre todo por la retirada de Rusia del acuerdo de granos. Recordemos una iniciativa que estuvo mediada entre Rusia y Ucrania por la ONU y por Turquía, y que permitía que, a pesar de la guerra entre dos de los principales exportadores de granos del mundo, los cereales pudieran continuar circulando para no provocar una hambruna a escala global. Bien, Rusia alegó que se retiraba de este acuerdo porque un año después de la firma inicial todavía no se habían implementado sus condiciones. Empiezo por usted, Ginebra, que nos dijo que acabó esta semana, mejor dicho, pendiente de esta cuestión. ¿Considera que Rusia tiene motivos para decir que este acuerdo no le favorecía finalmente? Bueno, la verdad, no, yo creo que sí hay argumentos válidos en ese sentido. Claramente las sanciones que se están imponiendo y que se están decretando contra Rusia, contra el sistema bancario, por ejemplo, que es una de las demandas que está poniendo Moscú en la mesa para reactivar el acuerdo de Estambul, es justamente la suspensión de la eliminación del sistema bancario ruso del sistema internacional, es decir, del SWIFT, por ejemplo, o incluso el hecho de que se levanten las sanciones sobre no solo sus granos, sino especialmente sobre sus fertilizantes. Entonces, el acuerdo facilita a todos, en realidad, en la medida en que es necesario para que no se cree una nueva ola de suba de precios a nivel internacional, como lo hemos visto el año pasado.
este acuerdo ha durado apenas un año y estamos viendo que parece ser un poco una represalia, en particular acerca de la decisión de Turquía de levantar el veto a Exacto. Suecia para su ingreso en la OTAN. Y lo que sí es muy preocupante es ver, como hemos visto ayer, bombardeos en el puerto de Odessa por parte de los rusos, con claramente daños importantes y relevantes en todo lo que es la infraestructura portuaria, según dice Kiev. Sí. Entonces, yo creo que sí, es una situación muy preocupante la que se está dando. Andrea, no sé si usted comparte también esta lectura de que esta retirada rusa del acuerdo es en parte una represalia al hecho de que Turquía haya permitido el ingreso de un nuevo miembro, bueno, que empieza sus pasos para entrar a la OTAN. Hablamos de Suecia. Yo creo que por un lado puede tomarse, sí, como una represalia a eso, puede ser también una represalia al ataque que vimos por parte de las tropas ucranianas con drones en este puente que conecta Crimea con esta otra parte, esta zona ocupada por Rusia además desde el 2014. Yo creo que también es parte de una represalia a cómo ha ido avanzando Ucrania en terreno, porque Ucrania ha ido recuperando algunas de las zonas que eran más conflictivas para Rusia, que recordemos, cuando partía la guerra, partía justamente por esas dos dimensiones. Un lado, el hecho de que Rusia se sentía cada vez más cercada por los países de la OTAN y esa OTAN va, digamos, ampliando sus fronteras, ampliando el territorio y Rusia se siente cada vez más aislada, pero también por el hecho de sentir que había cierto derecho sobre una parte del territorio del este de Ucrania y creo que eso sigue siendo parte del conflicto. Estoy de acuerdo con Ginebra con que el hecho de que veamos ese tipo de ataques como el que vimos en Odessa, que ha sido prácticamente durante toda esta semana, al menos 3 días consecutivos, ha habido bombardeos en esas instalaciones donde hay petróleo, donde hay granos. Es un poco la forma de Putin de responder a Ucrania, el hecho también de los bombardeos iniciales que vimos en el puente y el hecho también de que vaya saliendo de este acuerdo de los granos o que no se haya querido renovar esto, es una forma de decirle a Rusia, bueno, ustedes siguen sancionándonos, siguen sacándonos del sistema bancario, nos siguen acorralando económicamente, nosotros podemos responder de esta forma y se van a encarecer los granos y el pan y todo lo derivado de esta exportación, como ha pasado en otros momentos de la economía mundial. Aunque Sí. creo que la economía mundial está mucho más preparada ahora de lo que estábamos al principio de la guerra. Pues Andrea y Ginebra, les quiero plantear también una cuestión y es que la guerra en Ucrania estuvo en el centro de lo que fue el debate mediático sobre la primera cumbre de alto nivel en 8 años que se realizaba entre la CELAC y la Unión Europea. Presidentes como Alberto Fernández señalaron que ese no era, digamos, el centro de esa cumbre ni debía acaparar la atención, ¿no? Porque se mencionó, bueno, que finalmente no hubo una condena explícita por la reticencia de ciertos países latinoamericanos, particularmente Venezuela y Cuba. Finalmente se habló de preocupación en una declaración final que Nicaragua ni siquiera firmó. Les pregunto si consideran que ocupó un protagonismo excesivo y que desvió un poco el centro de atención. Ginebra. Francamente, sí. Era más una necesidad europea que no de los países latinoamericanos y del Caribe, el hecho de que se llegase a esa declaración que además costó buena parte de las 48 horas que se dieron de esta cumbre, los 2 días de esta cumbre. Es claro que la guerra en Ucrania marca unas diferencias importantes en el seno de la izquierda latinoamericana. Hemos visto que hay varios países que podrían decirse del mismo color político, pero que finalmente tienen unos matices importantes acerca de este asunto, que es pronunciarse y condenar explícitamente la agresión rusa a Ucrania. La falta de la firma de Nicaragua era más que previsible y yo más bien remarcaría la sorpresa que se dio al ver que Venezuela y Cuba, por ejemplo, sí firmaron la declaración. Andrea, le pido también muy brevemente su opinión porque tenemos que avanzar en el tiempo que nos vamos quedando sin, siempre pasa volando. Le pido también si consideró usted que ocupó excesivo protagonismo toda esta discusión, que como nos decía Ginebra, ocupó gran parte de estas 48 horas de negociación.
Yo diría que sí, efectivamente desvió la atención de los temas que teníamos que discutir, que inicialmente la Unión Europea había planteado que eran temas relacionados con la energía sustentable, con la tecnología, con la seguridad alimentaria, con tratar de unir ambas regiones que desde 2015 no se sentaban a conversar, y creo además que puso fricciones en un lugar en donde no teníamos al menos mínimos acuerdos. Puedo hablar, por ejemplo, de lo que sucede acá en Chile. Lula hizo una declaración, el presidente de Brasil, diciendo que el presidente de Chile tenía muchas ansias y era muy joven y quería que se firmara todo ya, cuando él dijo que finalmente teníamos como región que hablar de que había una guerra en Ucrania. Entonces creo que se generaron fricciones entre países que tienen los mismos ideales políticos incluso, y se desvió sí el tema central de la cumbre, que era finalmente el encuentro entre ambas regiones por un tema que en estos momentos es algo que le concierne efectivamente con más urgencia a Europa. Pues uno de los temas centrales de estas cumbres también fueron estos acuerdos entre la Unión Europea y distintos países o bloques, como es el caso del Mercosur. Ahora mismo estamos a la espera de la contrapropuesta que ha planteado el Mercosur para cerrar eventualmente este acuerdo comercial a finales de este año. Lo iremos siguiendo a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses. Y les propongo ir cerrando este programa con un tema que quizás algunos ha pasado desapercibido o quizás para otros ha sido noticia por primera vez en décadas. Hablamos del inicio del Mundial Femenino de Fútbol en Australia y en Nueva Zelanda. Una competición deportiva cargada de reivindicaciones por lo que respecta a las diferencias todavía en términos salariales, en términos de premios, de inversiones respecto al fútbol masculino. Este es un deporte que ha estado incluso prohibido en ciertos países para las mujeres. La primera Copa del Mundo femenina se celebró en 1991 en China. Y esta quizás, como decíamos, es la que haya generado más expectación y la que vaya a ser más mediatizada desde entonces. Para analizar todas las cuestiones que rodean esta competición deportiva, contamos con la periodista deportiva de France 24, Eumar Essa. Bienvenida, muchas gracias. Un placer. Eumar, empecemos precisamente por estas reivindicaciones que giran en torno a esta competición, y le propongo que antes de entrar en materia oigamos muy rápidamente un fragmento del vídeo de la selección australiana que publicaron previamente a que iniciara este Mundial. Hemos recorrido un largo camino en poco tiempo. Ha sido un proceso de aprendizaje que nos ha cambiado la vida a todas. Pero no nos detendremos ahora. 736 futbolistas tienen el honor de representar a su país en el escenario más grande del mundo, en este torneo. Sin embargo, a muchas se les sigue negando el derecho básico de organizarse y negociar colectivamente. La negociación colectiva nos ha permitido asegurarnos de que ahora tenemos las mismas condiciones que los hombres, con una excepción. Como premio, la FIFA solo ofrecerá a las mujeres una cuarta parte del dinero que dio a los hombres por el mismo logro. Eumar, quizás en términos de desigualdad los aspectos que más conocemos son los económicos, ¿no? Premios, las diferencias salariales, pero hay también otros aspectos que evidencian esta desigualdad a la hora de hablar de fútbol femenino, ¿no? Por ejemplo, cómo se trata las bajas cuando una futbolista se queda embarazada, también la cantidad de lesiones que tienen las jugadoras por falta de preparación física. Pues sí, digamos, esa brecha va, como usted decía, mucho más allá de lo salarial, y yo quiero traer sobre la mesa el caso, por ejemplo, de Zambia, la selección de Zambia, que en lo salarial no solamente se presenta en este Mundial después de 2 años sin haber cobrado sueldos, desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no cobran sueldos, sino que además están en un entorno en el cual su entrenador, Bruce Mouape, ha sido acusado de acoso y abuso sexual de algunas de las jugadoras. Entonces es una cosa pues muchísimo más elemental que lo salarial. El caso de Nigeria, por ejemplo, estuvo a punto de boicotear este Mundial precisamente por tema de premios. Canadá, siendo campeón olímpico, estuvo en plena preparación del Mundial discutiendo temas de contrato colectivo para lograr esa igualdad con respecto a los hombres, pero como usted decía, pues yendo más allá de ese tema contractual, vemos movimientos y vemos a las jugadoras involucradas como voceras y activistas y logrando importantes reivindicaciones. Es el caso, por ejemplo, de la selección de Estados Unidos. El Consejo de Atletas de la selección de Estados Unidos, que reúne a más de un centenar de jugadoras, tanto del actual equipo como del pasado, envió esta semana una carta al Senado de Estados Unidos y también a la Cámara de Representantes, ofreciéndose para trabajar en una ley, en un proyecto que permitiera generar
un entorno seguro y un entorno que protegiera del abuso, pero al mismo tiempo un entorno que permitiera que las deportistas olímpicas en general, no solamente del fútbol, puedan desarrollarse tanto en lo deportivo como fuera del terreno. Entonces, creo que estas desigualdades traen un aporte importante de vocería y de activismo que convierten al fútbol femenino en, digamos, una excepción dentro de un ambiente profesional. Dentro de un mundo deportivo que pocas veces se expresa en términos políticos, ¿no, Eumar? Y precisamente nos mencionaba el ejemplo de la selección femenina de Estados Unidos, que también es paradigmática en otra cuestión, quizás, que es un país donde se invierte muchísimo en términos de recursos, en términos de políticas, en este deporte, en la sección, en las competiciones femeninas más que en las masculinas, algo que las lleva probablemente a ser las favoritas otra vez en el Mundial de Fútbol de este año. Sí, es un tema cultural. En Estados Unidos el fútbol se considera fundamentalmente a nivel del, digamos, del pueblo. Está muy arraigado el concepto de que el fútbol es un deporte de niñas y pues se les apoya a continuar en esta disciplina, a desarrollarse en esta disciplina. Más allá del desarrollo del masculino, y por supuesto que tenemos que considerar a Estados Unidos como gran favorita en este campeonato del mundo, y ese apoyo que viene en gran medida por la percepción social sobre el deporte, lo vimos esta semana, por ejemplo, reflejado en un informe de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, que funciona como una especie de sindicato de los futbolistas profesionales, indicando que en el Caribe las jugadoras ven la mitad de los minutos que ven las jugadoras en Europa. Eso, por supuesto, redunda en desarrollo, y por eso estamos hablando de que en este Mundial son favoritas selecciones como, por ejemplo, Inglaterra, incluso Alemania y hasta España. ¿Y alguna sorpresa que nos pueda deparar este Mundial, Eumar? Brasil está muy entusiasmada, cree que este puede ser su Mundial. Además es un Mundial emotivo para ellas porque va a ser el último de Marta, una jugadora histórica que es la máxima goleadora de los Mundiales de fútbol con 17 tantos, así que por ahí puede venir la sorpresa. Pues le traslado a nuestras invitadas. Ginebra, Andrea. Andrea, empiezo por usted. ¿Va a seguir esta competición o incluso es legítima la pregunta, ¿estaba al tanto de que había empezado esta competición? Mira, estaba al tanto, pero no por el tema que tenía que ver tanto con lo futbolístico. Esta misma semana, horas antes, hubo un tiroteo en Nueva Zelanda y eso prácticamente puso todos los focos sobre Nueva Zelanda porque faltaban poquitas horas para que empezara este mundial. Pero creo que hay que seguirlo con muchísima atención y sobre todo entender que ha cambiado la lógica del deporte, que ya no es visto solamente como un deporte masculino, y entender también que hay un camino largo hacia allá, porque entiendo que también estaban dando algunas entradas de cortesía, a lo que nunca pasa en un mundial masculino. Claramente había como 20.000 entradas todavía que daba Nueva Zelanda como cortesía, así que yo creo que es un camino largo que tienen estas jugadoras para ser reconocidas también como atletas, y al menos acá se sigue con un poco menos de interés que lo que se seguiría en otros países, en el caso de que fuera además fútbol masculino. Ginebra, le traslado a usted también esta misma pregunta. Bueno, creo que no solo es cierto lo que acaba de decir Andrea, sino que ha comenzado el partido con un minuto de silencio y eso tal vez ha hecho que más focos se enciendan y que vean, que muestren lo que está pasando. Una Copa Mundial femenina que nos muestra además cuánta pasión tienen esas chicas, porque como bien decían en el estudio, ganan la cuarta parte de lo que ganan los futbolistas hombres. Tal vez eso es también una forma de llamar a la audiencia, a seguir un poco más este mundial, apoyar un poco más estas jóvenes que siguen luchando por la copa, sí, pero también lo hacen con mucha pasión más que por lo que pueden ganar, ¿no? Ya considerando el abismo que se abre entre lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres en este deporte. Y también porque la audiencia puede hacer un poco la diferencia de estar más pendientes todos de este mundial. Tal vez se logre que la FIFA cambie también sus parámetros y que premie la pasión y la dedicación que tienen esas chicas de seguir a pesar de
estar luchando también contra muchos estereotipos culturales en muchos países. Pues poner la atención precisamente en estas competiciones y también en estas desigualdades persistentes es el objetivo del equipo de deportes de France 24, que va a estar... Precisamente France 24 ha tenido una posición de vanguardia en la promoción del fútbol femenino desde hace muchos años que estamos siguiendo estas competiciones. El año pasado tuvimos un operativo súper especial en la Copa América de Fútbol, así que pues nos hemos adelantado un poco a los tiempos en este aspecto. Y durante todo este Mundial pueden estar siguiendo el diario del Mundial presentado en gran parte por usted, Umar. Exactamente, todos los días, de lunes a domingo, de 10 y 15 de la mañana, en hora de Bogotá, Quito y Lima, vamos a estar con una enviada especial en Australia, Estefanía Montero, y además analizando en estudio cada uno de los partidos. Pues estaremos muy pendientes de este seguimiento. Ginebra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24. También, Andrea, muchísimas gracias. Les agradezco a ambas haber compartido sus análisis y sus conocimientos aquí en Una Semana en el Mundo.